Hola. Bueno, más allá de si soy psicólogo o no, sigo pensando que tengo un conflicto ahí con mi identidad profesional, porque no solamente soy psicólogo, sino ahí ando en las ramas de las ciencias sociales. Puse esta frase de un antropólogo francés, que se llama Marc Augé, que dice: el mundo se divide cada vez más entre los que miran y los que son mirados, pero poco entre los que son vistos. La frase es para pensar un poquito más allá de hoy día las ciudades nos han vinculado más, nos comunican, estamos más en contacto con las personas, vemos cosas que regularmente no veríamos en otro lugar. Por ejemplo, el día de ayer lo que sucedió en el Zócalo, todo el mundo lo pudo haber visto en el mundo, literalmente, pero todo el mundo lo vimos, o al menos pensamos que lo vimos, pero nada más lo miramos. No sabemos las historias que hay detrás de eso, no tenemos claridad sobre lo que sucedió, y lo que plantea Marulle es eso: cómo cada vez más vemos lo que sucede, pero no miramos lo que hay detrás de eso. Lo que quiero plantear ahorita es cuáles son los beneficios de las ciudades, pero también qué cosas han traído las ciudades que regularmente no vemos detrás de eso o no miramos. Por ejemplo, el delito, los índices de criminalidad, los barrios marginados, y vamos a ir viendo. Se dice que hoy día, más o menos, casi el 60% de la población mundial vive en ciudades. Así es que yo creo que la invitación sería estudiar mucho las ciudades. Sí, el campo, no dejar del campo, de pensar en el campo, pero el 60% de la población vive en las ciudades. Hasta el año de 1900, uno de cada 10 habitantes vivía en ciudades. En casi 100 años nos hemos reproducido de una manera tan brutal que hoy día más de la mitad de la población vive en entornos urbanos. ¿Qué consecuencias trae? Barrios marginados y barrios enteramente populosos, donde hay delito, índices de criminalidad, pero también está la alta tecnología, donde pueden estar cotos privados, la gente no se entera quién vive a su alrededor. Eso es como estamos viviendo hoy día, y esas son imágenes del Distrito Federal. ¿Qué es lo que planteo con esto? ¿Cómo podríamos entender mejor lo que sucede en las ciudades? Y cómo podríamos, yo planteo una cosa bien sencillita: hay una fuerza más poderosa que los procesos de urbanización que no tienen que ver con la construcción de las grandes ciudades. Si ustedes ven la imagen anterior, lo que veíamos era procesos de construcción, edificación, edificación, edificación. ¿Qué hizo posible todo ese proceso de edificación? No fueron ni las máquinas ni las grandes constructoras. Lo que hizo posible todo ese proceso de edificación fue una fuerza más importante, que es la posibilidad de las personas para lograr que sus sueños se lleven a cabo. En algunos entornos se pueden llevar a cabo o no, pero la propuesta es tan sencilla como esta. Si pensamos que la solución para las grandes ciudades, para prevenir el delito y la delincuencia, y por ende el desarrollo de las personas, está en construir, 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 construir y construir más, nos vamos a acabar el país, el mundo en unos 50 años. El proceso no está en construir más, saber construir mejor y sacar las historias de éxito de las comunidades para encontrar en esos procesos el fortalecimiento de su comunidad. Yo lo hago mediante una estrategia bien sencilla. Antes de empezar, de invitarles a que vean la estrategia, les voy a explicar un poquito desde dónde lo hago. Hay una teoría sociológica, bueno, entre sociológica, antropológica y psicológica, que son los imaginarios urbanos. ¿Qué es un imaginario urbano? Todos aquí ustedes están imaginando cosas, todo el tiempo imaginamos, es un proceso que es casi natural del ser humano. Yo diría que es el único proceso que tiene, de todas las especies, el ser humano es el único que la tiene, ¿no? Pues no es por discriminar a los animalitos, pero el ser humano es el único que la tiene. ¿Qué es lo que hacemos con los procesos de los imaginarios? Pensamos cosas, son representaciones mentales de algo de un deseo. Puede ser, quiero tener, el siguiente año quisiera adelgazar 20 kilos y me hago una imagen sobre cómo me vería con 20 kilos menos. El siguiente año quisiera terminar mi carrera y inmediatamente ese deseo se viene con una imagen de cómo quisiera verme dentro de ese año terminando mi carrera. En términos de los imaginarios urbanos, es una representación que tenemos de la ciudad, el barrio o mi calle. Y ese imaginario urbano lo que me dice es cómo vivo la ciudad, cómo vivo mi calle y cómo vivo mi barrio. ¿Qué representación me he ido formando de eso? Pero nada más es la representación que yo me formo.
como es un proceso cultural, es la representación que me ayudan a formar los demás de eso. Pensemos un poquito, un ejemplo. Si ustedes se meten a internet, googlean Iztapalapa, lo primero que les va a encontrar, el primer hit, la primera aparición ahí que les va a decir es la de la delegación Iztapalapa, la página de internet. Pero los 3 siguientes más que les va a aparecer son sobre cuántas masacres hubo, cuántos narcomenudeo agarraron, a cuántos traficantes de armas retuvieron. Ese proceso, después, si uno enciende la televisión o ve la prensa o ve cualquier periódico, lo primero que viene es cuántos muertos hubo en Iztapalapa. Esa idea sobre qué se dice de un lugar o qué se dice de Iztapalapa se empieza a permear entre todas las personas y de boca en boca se empieza a hablar. Ah, ¿tú eres de Iztapalapa? Lo primero que podrían decirte es, pues sí, como Cristo de Iztapalapa, o donde matan a todos, o donde mejor ve por mí para que puedas llevarme a tu casa para sentirme tranquilo. Ese es lo que se dice de Iztapalapa. Y ese imaginario lo que hace es ir formando una idea en relación con lo que es un lugar. Puede ser Iztapalapa, pero también lo hacemos regularmente con, si yo les preguntara a ustedes, o cuando ustedes lo puedan plantear, ¿qué es la Ciudad de México? Pensarían en muchas ciudades, pero regularmente tenemos la evocación de o el Ángel de la Independencia, o Reforma, o la Diana, Chapultepec. Eso pensamos que es la Ciudad de México, y eso es lo que hace un imaginario urbano, darnos una representación mental de la ciudad, mi barrio o mi calle, lo que ustedes quieran. En algunos momentos los vemos así. Ahora, lo importante de esto es que no existen solamente imaginarios urbanos dominantes, por así decirlo. Lo que les acabo de plantear es un imaginario dominante, donde algunas personas deciden qué es lo que queremos ver y cómo lo queremos ver. Pensemos un poquito lo que sucedió ayer en el Zócalo de la Ciudad de México. Todo esto que se desarrolló estaba planteado para que viéramos las cosas de una manera. Podemos creer o no en eso, pero también existen imaginarios que nos pueden ayudar a plantearlo de otra. Pensemos, un ejemplo, un imaginario dominante acerca de Iztapalapa. Esta es una nota que salió en el diario Milenio, ahí viene el encabezado para dar la fuente completa, y habla de Iztapalapa y lo que genera: armas de fuego de alto poder y hechizas proliferan en Iztapalapa. Eso es lo que se dice de nuestra Iztapalapa. 65 colonias son las problemáticas, y viene la tipificación de las colonias. Ermita Zaragoza se dedica a narcomenudeo, Juan Escutia a robo de auto, Ejército de Oriente a robo de transportistas. Eso es lo que se dice en la prensa, pero también lo que es parte de un informe de agencias policiales. Esto es lo que es la imagen que damos, o es la imagen que dicen que somos. Y a un lado tienen una imagen de un acontecimiento poco fortuito donde se vieron involucrados varios jóvenes en el barrio que está aquí a un lado, que se llama Santa María Iztahuacán. Ese es el imaginario dominante que vamos pensando que es Iztapalapa. Pero Iztapalapa también es esta otra cosa. Afortunadamente existen imaginarios de resistencia, y estos imaginarios de resistencia tienen que ver con cómo, a pesar de que los imaginarios urbanos nos dicen que las cosas son pésimas, que esa colonia debería de desaparecer, o ese es un lugar donde existen solamente delincuentes, están las otras ideas de éxito, esas historias locales que nos ayudan a nosotros a fortalecer las comunidades. Al inicio yo les planteaba que hay una fuerza mucho más poderosa que es la fuerza de la construcción, y lo mejor que podemos hacer es rescatar estas historias de éxito, esos imaginarios de resistencia que nos ayudan primero a vincular con las historias exitosas a nivel comunitario, saber que las historias han existido. Ninguna comunidad por sí sola puede ser catastrófica, no hay absolutismos en la vida, y lo que nos ayudan los imaginarios de resistencia es encontrar esas historias de éxito en las comunidades para fortalecerlos, volver a sacar aquello que hicieron para que no hubiera basura en la colonia, tener agua potable, tener una escuela pública, el mercado público, y Iztapalapa está llena de historias de éxito y de imaginarios de resistencia. Aquí están algunos, no sé si alguno de ustedes sepa, pero la colonia que está al lado tiene el mural, una ermita que diseñó Benito Meseguer, que está genial, es de los últimos muralistas mexicanos, bueno, catalán, pero después acogido por México con el franquismo, y está aquí a un lado. No necesitamos ir a los murales hacia el sur de la ciudad o al corredor cultural, lo tenemos al ladito. Estamos en un recinto que es el Faro de Oriente, que pocos lo conocían
y que es un lugar donde se habla también de cultura. Y ahí están otros ejemplos. Entonces, resumiendo, por un lado están los imaginarios dominantes, que son las ideas que nos dicen acerca de los lugares, y los imaginarios de resistencia, que son las historias de éxito comunitarias. Esto que nos va a ayudar a fortalecer a las comunidades y a generar un entorno de desarrollo. ¿Qué les plantearía con esto? Yo así les hablaría de mi experiencia de vida. Y mi experiencia de vida, yo crecí en el barrio de aquí a un lado, que se llama Ermita Zaragoza, donde se decía todos los días que uno salía a la escuela o a trabajar, lo primero que te encontrabas era un voceador que iba caminando y decía, mataron a tantas personas el día de hoy o mataron a tantas el día de ayer, más bien. Yo de ese lugar aprendí dos cosas significativas. Uno, en términos valóricos, la solidaridad, la esperanza, la determinación y el esfuerzo, pero también de ese lugar entendí que había asesinatos, bandas, bajo nivel educativo. Hoy día ese lugar ya no es el mismo, pero de ese lugar aprendí que tendría que dimensionar las dos cosas, tanto el imaginario dominante, que me habla de eso que sí existe, no lo puedo obviar, como el imaginario de resistencia, que es todos los valores que están implícitos en esa comunidad. ¿Qué quiero con esto decirles? Ahora sí ya viene mi propuesta. Lo que hemos ido trabajando yo y un grupo de personas son lo que llamamos diálogos intergeneracionales. Los diálogos intergeneracionales lo que nos ayudan es a vincular las historias de éxito que tenían nuestros papás, nuestros abuelos en nuestras comunidades, pero que empezaron a verse olvidadas por precisamente los imaginarios dominantes, por decir que esa comunidad ya no tenía ningún sentido, que esa comunidad iba directamente al precipicio. Y lo que hemos tratado de hacer es vincular estas historias de éxito, volver a rescatarlas con los diálogos intergeneracionales y que mediante ese diálogo los chicos comiencen a aprender cómo los padres de familia se pusieron de acuerdo para tener una secundaria en esa colonia, qué esfuerzos se vieron involucrados ahí, qué cosas pudieron ir tejiendo y hilvanando para primero decidir qué había ahí, cuál era el diagnóstico, qué necesitábamos como comunidad, qué cosas eran importantes tener, si un mercado, una escuela, un DIF, y eso lo que hacía era primero buscar los sueños, conectar historias, volver a saber qué es lo importante que necesita la comunidad, descubrir si teníamos posibilidad de hacerlo o no, e iniciar la historia preferida. Regularmente pensamos que las historias de las comunidades son historias ya acabadas, esa comunidad siempre va a ser así, y lo que nosotros tratamos de hacer es que esa comunidad se vuelva a agenciar y que cuente la historia preferida de esa comunidad, no la que los medios, no la que las demás comunidades de alrededor dicen que es la historia preferida de esa comunidad, y eso solo se logra mediante una de los planteamientos es mediante los diálogos intergeneracionales. Si conectamos otra vez el discurso de los chicos con el de los mayores, va a haber más posibilidad de rescatar las historias de éxito. Si no, lo que hacemos es volver a nulificar las historias de esas comunidades. ¿Qué buscamos con estos sueños colectivos? Y aquí viene la metodología de trabajo. Lo primero que le enseñamos a una comunidad es buscar ideas, que nos pongamos a ser historiadores y arqueólogos de la comunidad. Busquemos esas historias de éxito como comunidad. Por muy pequeña que sea, toda comunidad ha tenido una historia de éxito. No puede ser catastrófica al 100%. Buscamos y sondeamos cómo lograron la escuela, cómo lograron el mercado, cómo lograron el drenaje, y a partir de ahí comenzamos a hacer todo un proceso de indagación apreciativa, donde lo que nos interesa son los recursos exitosos, no los recursos que hayan salido mal, nos interesan los recursos de éxito. A partir de identificar los recursos de éxito, le vamos dando a las personas encuentros posibilitarios. Entonces lo que hacemos es difundir como si fuera un periódico en la comunidad las historias de éxito, aunque hayan sido muy añejas o no, las empezamos a difundir para generar este cambio en las personas. A partir de ahí lo que hacemos es enseñarles a los chicos un taller de fotografía para que vayan y mediante la fotografía reflejen mediante la fotografía esa historia de éxito local. Con eso lo imprimen en tamaño plotter, lo pegan en puede ser stencil o plotter, lo pegan en las bardas de las calles de la colonia
y al empezar a pegarlo se empieza a difundir de manera viral la historia de éxito comunitario. Es importante que todos estén en esa sintonía del éxito comunitario. Así se empiezan a escribir los éxitos de esa comunidad. Con esto ya trabajado es como si estuviéramos en un proceso terapéutico casi prácticamente, donde le decimos a las personas qué es lo exitoso que han hecho, y a partir de ahí ya encontramos el problema que pueden identificar y resolver. Con esto lo que cambiamos es, lo que nos interesa a nosotros otra vez, y vuelvo a insistir, es el cambio, es esto tan poderoso que puede ser la percepción, es el cambio de percepción como comunidad sana, como comunidad exitosa, y no como comunidad derruida, derrotada y completamente vinculada al caos. Cambiamos esa percepción y volvemos a un asunto primario prácticamente, que es el fortalecimiento de la comunidad. Eso es lo que hacemos. Nada más quiero terminar con algo bien preciso, que es, cuando llegó, por ahí dicen que ya no es tan cierto, pero cuando llegó Hernán Cortés a México y se hicieron las crónicas de Fray Bernal Díaz del Castillo, decían que él inmediatamente cuando entró a la Ciudad de México le platicaron que cuando se hace el fuego nuevo, la pirámide que está en el Cerro de la Estrella, este fuego nuevo tenía que ver con un asunto bien concretito, y era tan esperanzador ese cerro porque cada nuevo ciclo se acababa, se tenía que apagar ese fuego. Si se apagaba el fuego después de dormir y ellos al despertar veían que no se apagó, que sí seguían vivos, era el inicio del siguiente ciclo. Iztapalapa está llena de esperanza en ese sentido, los barrios alrededor de Iztapalapa están llenos de esperanza, y no por pensar que los imaginarios dominantes nos digan que Iztapalapa es lo que es, tendamos a pensar que no podemos hacer acciones sociales, comunitarias, que nos ayuden a vincular los mejores éxitos de Iztapalapa, los mejores éxitos de la gente que no está en las zonas que quisiéramos que estuvieran, en los cotos privados, pero que es precisamente vincularnos con la esperanza y el deseo. Gracias.